herederos de una causa, merece un reconocimiento a su actitud positiva, a su esfuerzo y perseverancia. Tomando Café, un programa diferente con gente diferente. Le Carvin Televisión, televisión que informa y entretiene. Chaparral es sinónimo de grandeza, de inteligencia, de capacidad para lograr lo imposible. Chaparral es música, poesía, cultura y riqueza. Su territorio está bañado por los ríos Ambeima, Amoyá, Mendarco y Saldaña. Con una población aproximada de 50.000 habitantes, Chaparral se ubica entre los municipios tolimenses de mayor importancia, con un futuro de desarrollo asegurado. La tierra de los grandes basa su economía en la agricultura, la ganadería, la banca y su comercio formal e informal. Hoy Chaparral es uno de los principales emporios de desarrollo en diferentes áreas con que cuenta el departamento. Llegar a Chaparral es relativamente fácil. Sus vías de acceso están en buena condición. Sus sitios de recreación, rumba y descanso están como a la carta para todos los gustos y presupuestos. Cuando llegue a esta ciudad y desee saber más de sus costumbres, escuchar un relato de estas tierras, pregunte por una de las personas más representativas de este municipio, doña Teodora de Carvajal. Doña Teodora de Carvajal es una soñadora y todo un simbolismo de la historia de esta comarca. Su vida ha cursado los momentos más renombrados de los últimos años. En su mente se tejen historias. Su rostro testifica que esta mujer ha vivido la vida de Chaparral, ha gozado con sus costumbres y sigue siendo protagonista de las vivencias de sus paisanos, quienes gustan escuchar sus relatos de sus labios mojados por un tibio café. Hoy en Tomando Café hemos invitado a un personaje que ha trascendido la historia de Chaparral. Estamos hablando de doña Teodora de Carvajal, una persona caracterizada por el deseo de superarse. Desde muy pequeña, una de las características principales fue la de hacer empresa, la de entregarse denodadamente al servicio de su comunidad. Una persona que a pesar de su edad, ama la vida y se siente útil. Hoy está con nosotros. Muy buenos días, doña Teodora. Buenos días. ¿Por qué no comenzamos esta entrevista contándonos cómo fue que usted llegó a estas tierras? ¿Cómo fue que usted llegó a Chaparral? Porque don Zenón Peralta le buscó la casa a Patricio y lo llamó, que ya estaba la casa lista. Entonces nos vinimos y dejamos los negocios allá. Duramos un mes arreglando el establecimiento. Abrimos el día de Año Nuevo de 1941. Tuvimos muy buen éxito. Le caímos bien a la gente. Tuvieron los Alvira, los Rocha, los Irates y mucha más gente. Vendimos mucho whisky. ¿Cómo era el nombre del negocio? Cafetal. Era el Cafetal. ¿Era algo así como una heladería? Sí.
vendíamos de todo. Hicimos restaurante, vendimos lechona, tamales, empanadas, carne al horno. A propósito de la carne al horno, tengo entendido de que aún en el tiempo de hoy no ha sido superada, según los que tuvieron la oportunidad de saborearla. No, en ninguna parte la han podido preparar como la preparaba la señorita Andrea. ¿Aún le preguntan por esa carne, doña Teodora? Sí, que cómo se preparaba. ¿Qué otras empresas fundaron ustedes cuando llegaron a Chaparral? ¿Qué otros negocios tuvieron en esa época? Tuvimos la cigarra, la botella de oro, la fábrica de hielo, la heladería glacial y el restaurante. Y ahí, con el tiempo, pusimos teatro y también tuvimos fábrica de billares. El primer pool que hubo en Chaparral. También usted me contaba de algo sobre una vitrola. La primer radiola. Radiola. La primera radiola, Traganigra. Eran colas que hacían pecharle 5 centavos. Hablemos un poco del cine. Parece que usted fue una de esas personas que le gustaba este arte y por eso trajeron el teatro. ¿Dónde comenzó el teatro? Comenzó el teatro en el local de don Alfredo Aguirre. De ahí lo pasamos a la esquina de la plaza, en un solar. De ahí Patricio hizo el teatro y nos pasamos allá. Entonces allá el Teatro Calarma. Vamos a unos comerciales y ya regresamos. Y retomamos el tema con doña Teodora de Carvajal, quien nos ha dado un poco de su tiempo para tomar café. Doña Teodora, ¿qué película recuerda que usted programaba? La de Toño Aguilar, la de Vicente Fernández, La Mochila Azul, El Manto Sagrado, la de Libertad Lamarque, la de Blue Emo. El enmascarado de plata. El enmascarado de plata, o sea, santo. ¿Cuál fue la película que más la impresionó a usted? La Mochila Azul. La mochila azul, ¿por qué le gustó tanto la mochila azul? Porque era muy bonita, o es muy bonita. Le conmovió el corazón. Sí. Me decía usted que me dio buena plata. Me decía usted que en alguna ocasión el teatro se vio tan abarrotado de gente que tumbaron el portero. Sí. ¿Cómo fue el cuento? En el Manto Sagrado tumbaron la puerta, la gente, y se entraron sin pagar. Después fui yo, banca por banca, a cobrarle. Y le tumbaron la puerta a Chamico. Le pusieron la puerta en la cabeza. Eso fue un accidente fatal para Chamico. Chamico era el portero, ¿no?, del Teatro Calarma. Sí, era el portero. Usted me contaba también fuera de cámaras de que en alguna ocasión quien es hoy el fiscal general de la Nación, el doctor Alfonso Gómez Méndez, fue a pedirle el favor de que lo dejara entrar, o era muy constante en la taquilla del teatro para que usted lo dejara entrar. ¿Por qué no le contamos eso a los televidentes?
era un niño pequeñito y yo me rogaba que lo dejara entrar. Y yo le dije, vaya, lave la cara y ponga los zapatos y lo dejo entrar. Y así era. Salía corriendo. Y venía arreglado. Y lo dejaba entrar. Lo estimo mucho, lo quiero. Al doctor Alfonso Gómez, a Santo Fimio y el doctor Carlos Eduardo Buenaventura. Doña Teodora, uno de los negocios que definitivamente hacen parte de la historia de Chaparral es la botella de oro. Recordamos nosotros, quienes estábamos muy pequeños, de un pescado que usted tenía en un acuario, el temblón. Sí. ¿Cómo fue que consiguió usted ese animalito? Yo con otros pescados de colores lo compré en Bogotá y lo traje. Me mató todos los otros pescaditos y quedó él solito y creció mucho. ¿Cuántos años llegó a cumplir ese animal? No recuerdo. Pero fueron muchos, ¿verdad? Muchos años. Cada tenía que cambiarle el acuario. Porque iba creciendo de forma Gigante. impresionante. Sí, iba creciendo mucho. Dicen que cuando se quemó la botella de oro, el temblón se salvó de aquella catástrofe. Sí, lo sacaron. Y Chamico me sacó el teléfono. Y la gente estaba llevando muchas cosas. Luego vino el ejército y me salvó muchas cosas también. Paró la robadera. Paró la robadera. Bueno, 2 loros que usted tenía y que entrenó para que le echaran vivas al Partido Liberal. Sí, se llamaba Pacheco. El uno decía Santo Fimio, Santo Fimio, y el otro decía Durbay, Durbay, y decía vive el Partido Liberal. ¿No le costó mucho trabajo entrenarlos? Siempre, por los que chiquitos, ¿Y qué pasó con los loritos? los vendí, porque un señor dijo que los vendiera y me robó mucho, y se los vendí, se los llevó para Cali. A los 15 días mataron el hombre. Estamos tomando café. Historia. Creo que estamos hoy con ella grabando este programa. Definitivamente su inmensidad, valga la redundancia, es infinita. Su ternura, su carisma, es una persona trascendente. A ver, doña Teodora, recuerda también mucha gente que ustedes fueron los primeros que trajeron un almacén de discos a Chaparral. Así bueno, también traía las cajas de discos y vendían mucho disco y servían también para las radiolas. Y cuando era la fiesta ponía un parlante para la calle, para la vuelta de la plaza, y le ponía música a la gente. Y A propósito de música, me han contado de que don Patricio, cada vez que tenía la oportunidad, le traía a la banda municipal para ofrecerle un tema muy bonito. ¿Cómo era el nombre del tema? la feria de las flores. ¿Era así como una forma de conquistarla, de contentarla o de coquetearle?
No, de cariño. De mucho cariño. ¿Qué recuerda usted de Patricio? Era un hombre muy bueno, muy compasivo. Lo extraño mucho. En la medida en que nos adentramos en la conversación, surgen anécdotas y nombres que iban configurando un panorama de un hecho histórico que todos recordamos como la violencia. Confluía, además de estas informaciones, preguntas sobre otros hechos, como las altas cifras sobre mortalidad, la virulencia de los conflictos en las zonas cafeteras y datos sobre la violencia que evidenciaban, por la profundidad de los conflictos, sus raíces históricas. Doña Teodora, ¿qué recuerda usted sobre la violencia? ¿Cómo comenzó la violencia que azotó el país por allá en la época de 1945? Cuando mataron a Gaitán, de ahí siguió la violencia. Mataban mucha gente, amanecía gente muerta en el pueblo. ¿Qué fue lo que más le gustó a usted de Gaitán? Que era inteligente, tenía buena palabra y era muy liberal. ¿Gaitán llegó a venir alguna vez a Chaparral? No, señor, él no vino a Chaparral. ¿Qué sintió la gente y qué sintió usted particularmente el día que mataron a Gaitán? La gente corría los unos para un lado, para otro, y la admiración y el dolor. ¿Usted piensa que Gaitán era como un símbolo de esperanza para la gente pobre de aquel entonces? Sí, así era. Iba a ser muy bueno con la gente pobre. ¿Le hubiera gustado a usted que Gaitán hubiera sido mejor presidente de la República? Me va a gustar mucho, mucho me va a gustar. Doña Teodora, sabemos que usted es oriunda del Guamo. ¿Cuándo se descubre que usted es liberal? Porque sabemos que parte de su familia es conservadora. ¿Cuándo se descubre que usted es liberal? ¿Cuándo siente usted en su sangre el liberalismo? Porque mamá era liberal, y papá era conservador, y tengo un hermano que lo quiero mucho y es conservador, que él no vive de puesto ni de nada. ¿Él dónde vive en este momento? En Bogotá. Es muy rico. Es muy rico. ¿Qué más recuerda usted de la violencia? De nombres especiales, de guerrilleros de aquella época que hicieran historia. En 1953 se entregó la gente, la guerrilla. Esa noche vendimos mucho y me rompieron mucho envases y se entregaron y seguían saliendo los grandes que mandaban, como Peligro, Mariachi, Santander. Usted me recuerda, y con mucha tristeza, que en alguna ocasión existió aquí un secretario de gobierno, no sé si militar o civil, que estropeaba a la gente y alguna vez fue a su restaurante y le botó la comida. Sí. ¿Cómo fue esa historia? El alcalde era militar y el secretario era Londoño, y iba allá y nos humillaba mucho, y se entró al restaurante y comió, y después por todo el cenadero me botó las bailadas de carne,
de rellena, de chorizo, de toda la comida, me la botó. Fue la época de la violencia, valga la redundancia, una época muy dolorosa para Sí. los liberales, incluso para los conservadores. Para todo era doloroso, porque había muchos conservadores muy buenos. Se derramó mucha sangre, se cometieron muchas injusticias. Sí, llamaban la zona roja. ¿Por qué le llamaban la zona roja a Chaparral y a los municipios vecinos? por la violencia. ¿Eran valientes los liberales en aquella época? Oh, ¿Era muy valiente? había de todo, liberales y conservadores. Valientes. Sí, claro. Y en Bogotá me encontré a los dueños vendiendo tijeras y navajitas. Quien alguna vez fue a su restaurante e hizo de las suyas, Ne- ¿no le dio un abrazo? No, pasé el dedito de lado. Pasó el ladito, pero nada. Me dio pesar cómo son las cosas. Cómo el mundo da las vueltas, ¿no? Claro. Bueno, esta es una faceta muy interesante de la vida de doña Teodora de Carvajal. Estamos tomando café. No sobre la vida y obra de doña Teodora de Carvajal, sino tocamos el tema de la política. Junto con su esposo forjaron la carrera política de Alberto Santofimio, el más destacado hombre público tolimense de nuestros días y sin duda alguna el hombre más perseguido en la historia de la política colombiana. Y continuamos esta amena conversación con este personaje histórico de la ciudad de Chaparral, como es doña Teodora de Carvajal. Y vamos a hablar de una faceta que para muchos seguramente es desconocida, y es la de la política. En su época de tiempos mozos, doña Teodora fue una gran dirigente liberal en la ciudad de Chaparral. Y recuerdan los historiadores, y aún nosotros, cómo llegó a ser uno o una de las grandes impulsadoras de la carrera política de Alberto Santofimio Botero. A ver, doña Teodora, ¿qué recuerda usted de la vida, la obra de Alberto Santofimio Botero? Que él venía y hacía Las reuniones. las reuniones en el parque y lo íbamos a recibir en un carro, yo con una bandera grande y Patricio. Y había, él hablaba y mucha gente, toda la gente estaba con él. Y luego fuimos varias veces a almorzar con él a varias partes. ¿Qué era lo que más le gustaba de Alberto Santofimio como político? Que era buen orador y llevaba buenas ideas. Dicen los abuelos y quienes conocen la historia de Alberto Santofimio que ha sido el único político que llenó el Parque Manuel Murillo Toro. ¿Eso es cierto o no? Cierto, así fue. Don Patricio Carvajal era un seguidor furibundo. Recordemos el problema que tuvo él con la licorera del Tolima por unas bolsas. ¿Por qué no nos cuenta esa historia? Que tenía la agencia de licores, de aguardiente, y Patricio mandó hacer una propaganda de una maleta. Por un lado decía aguardiente taparroja, por el otro decía Santofimio. Santofimio. Y parece que la licorera del Tolima le pidió que borrara la imagen de Santofimio y don Patricio prefirió borrar la propaganda
de la licorera. ¿Cómo fue el cuento? Así fue. Él entregó la agencia. Entregó la agencia por no querer borrar la imagen de Santo Efimio. Oye, Bueno, años después usted toma la decisión de apoyar a un gran hombre como es el doctor Alfonso Gómez. ¿Por qué? sí, porque lo estimo mucho. Es muy buena persona y es un hombre de los grandes. ¿Usted qué recuerda de la niñez de el doctor Alfonso Gómez? ¿Cómo era él? Era un niño muy pobre. Iba a la puerta del teatro a rogarme que lo dejara entrar al cine. Y yo le decía, vaya, póngase zapatos y báñese la cara y lo dejo entrar. Y él corría y venía y yo lo dejaba entrar. ¿Alguna vez tuvo la oportunidad de compartir, de hablar, de conversar? Una vez el doctor Alfonso Gómez entró ya dentro de los personajes más importantes del país. Yo sí, he hablado con él. Cada que viene me saluda y me abraza. Bueno, nosotros estamos viendo una maleta ahí donde usted tiene una cantidad de secretos. Y parece que hay dos políticos importantes, o dos personajes importantes de la vida nacional. ¿Por qué no se lo mostramos a la cámara? ¿Qué es lo que usted tiene ahí en esa maleta? Aquí tengo la foto. Es la foto del doctor Alfonso Gómez Méndez. La foto de Santo Efimio, ¿Usted por qué guarda esas fotos? porque lo aprecio. Bueno, doña Teodora, esto es parte de la historia, ¿no? De nuestro Sí. Tolima. Y tengo Tiene más fotografías. ¿dónde está? Vamos a tener la oportunidad de buscarla. Tranquila, no se preocupe. Aquí tenemos. Es parte de la historia, ¿no? Este era el muchachito que usted no dejaba entrar al cine hasta que no se lavaba la cara y se ponía los zapatos. Sí. No está el alcalde. Vamos a ver, parece que usted tiene otra foto que guarda con mucho cariño. Y precisamente, perdón, es la fotografía del actual alcalde, doctor Carlos Eduardo Buenaventura. ¿Qué referencia nos da el doctor Carlos Eduardo a propósito? Que es muy bueno. Está haciendo por el pueblo. Bueno, esta es la visión que tiene doña Teodora de Carvajal de lo que es la política y sus protagonistas. Y es que a pesar de su avanzada edad, doña Teodora de Carvajal es una persona activa, quien no se resiste al sedentarismo. Y lo más prodigioso es que su capacidad de coordinación permanece intacta. A sus 88 años, doña Teodora es una mujer activa, es una comerciante reconocida en todo el ámbito de la economía, no solamente a nivel de Chaparral, sino del departamento y de la nación. Y nos sorprende cómo ella maneja aún su dinero, sus cuentas, sus pedidos. Pero vamos a preguntarle a ella personalmente para que lo narre para todos los televidentes de Tomando Café. A ver, doña Teodora, ¿cómo es que maneja usted su negocio? Me levanto y me voy y me siento allá al pie de la caja. La muchacha vende y yo estoy mirando qué paga, qué no paga. Y cuando no pagan, ¿usted qué dice? Él pagó, no pagó. Bueno, y en cuanto a pedidos, al pago de facturas, ¿usted lleva una relación de todo esto? Sí, ¿Por qué no nos cuenta? llegan los viajeros, les hago pedido de lo que no hay y luego les giro cheque
por la factura anterior y les pido plazo para tal fecha. ¿Todos los días consigna? Bien, cuando sean 30.000 pesos. Es decir, ya una relación bien llevada de cuánto va consignando en el banco y cuánto está debiendo y cuánto debe pagar. Sí. ¿Cómo hace usted para darse cuenta lo que le está haciendo falta en el almacén? ¿Usted misma hace ese oficio? Yo me doy cuenta, me salgo afuera y me pongo a mirar la tienda y la vitrina, a ver qué no hay. Y hago una lista. Cuando viene el viajero, le digo, tal cosa, otra y otra. Bueno, hay otra de las cosas que nos pueden a reflexionar. A su edad usted debería estar descansando y no trabajando. ¿No le gusta descansar? No me gusta, porque estoy enseñada a trasnochar y yo me trasnocho mucho y cerramos a las 10:30, a las 11 y me vengo a acostar y yo me trasnocho mucho rezando. ¿Y en tiempo de ferias qué hace? Ay, chino, ahí sí me trasnocho hasta que se va la gente, cerramos a las 5 de la mañana. Es decir, usted no concibe su vida sin trabajar. Sí, yo me aburro mucho al no hacer nada. Bueno, doña Teodora, pero otra de las facetas que mucha gente desconoce es que a usted le gusta ver mucho televisión, especialmente las noticias y una novela que se llama ¿cómo? Padre e hijo. ¿Y por qué le gusta tanto eso de padres e hijos? De ver la mujer de Juan José, lo traicionera, le puso otro marido. ¿Y usted está de acuerdo con eso o no? No, ¿Cómo debe ser la actitud, la conducta de una mujer? guardar, y él se va y la deja, guardarle la espalda, estarse juiciosa, no traicionarlo. Bueno, entonces, ¿cuál es el consejo que usted le daría a Natalia? Pues que echó el marido, El propio. no, el concubino, lo echó ayer y quedó sola. Y entonces Juan José se está conquistando otra mujer. Eso es así, ¿no? Tiene que ser así. Bueno, esta es una faceta muy hermosa de una mujer que también es extraordinaria, con una mente muy clara, con la plenitud de todas y cada una de sus virtudes. Es una persona que no ha perdido de vista lo maravilloso que es la vida. Es una mujer que no ha perdido de vista lo que es la responsabilidad, lo que es ser útil. Estamos hablando precisamente de doña Teodora de Carvajal. A ella queremos agradecer todo el tiempo dispensado. Con ella tendríamos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 programas para poder cubrir todas las facetas de su vida. Cosa difícil, pero tampoco imposible. Y seguramente que será en otra oportunidad cuando volvemos a sentarnos con ella a tomar café. Hasta pronto.